¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Nueva semana y nuevo repaso de mercado. Poca chatarra que sacar sobre mercados esta semana, excepto, bueno, algún artículo interesante, alguna novedad sobre el propio Brexit y qué más. Y como siempre, Donald Trump marcando el número. Voy a sacaros el guión para que veáis un poco lo que he preparado para esta semana, porque hay algún artículo que otro que, bueno, hay un título de un artículo que literalmente dice: la Reserva Federal, digamos que reducirá a cenizas sus ahorros, ¿vale? Y entonces habla de la política monetaria que está llevando a cabo. Si no lo estás, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas nota de todo lo que vamos publicando. Y vamos con ello entonces. Para esta semana, profecías cumplidas, la extrema derecha derrota a Merkel. Vamos a ver exactamente qué ha ocurrido y cuáles son los resultados electorales de uno de los municipios en esas elecciones regionales que ha habido en Alemania. Y como, pues, algo que en su ocasión advertí, o comenté, mejor dicho, que ese populismo ascendente de Europa era precisamente lo que podía hacer peligrar el proyecto europeo, porque la Unión Europea es Macron y Merkel. Pues en este caso vemos cómo también Alemania siente el ascenso de ese tipo de fuerzas políticas que pueden hacer que las cosas se tambaleen con ese proyecto de macroestado en Europa, que es lo que llevamos padeciendo años, desde el año 2008, los ajustes económicos de Bruselas, ¿vale? Intentos de elecciones generales en Reino Unido. Vuelve a ser rechazado por la Cámara Parlamentaria Británica el intento de aprobar una ley para convocar elecciones anticipadas para diciembre, que además, por cierto, era algo que también querían los laboristas, pero como es una propuesta de Boris Johnson y como va en la línea de forzar una negociación dentro del propio acuerdo ya alcanzado, pues parece que es por llevarle la contraria un poco, ¿vale? China pensó que podía imitar al capitalismo. En este caso es un artículo también muy interesante donde se habla realmente de en qué medida y qué instrumentos le queda a China para sobrevivir ante un escenario global complicado, que serían los escenarios que ha utilizado Europa o que ha utilizado Estados Unidos, pero cómo los utilizaría China. Y en realidad también habla de cómo China lo que ha hecho ha sido algo que comenté más en una ocasión. Ha tratado de aprender de los errores que ha tenido su economía enemiga o su economía principal competidora, que es la propia economía norteamericana, y los problemas de liquidez que pudieron tener los fondos, por ejemplo, inmobiliarios, etcétera, etcétera, ¿vale? El cuarto punto, Trump ataca a la Reserva Federal una vez más. Saco simplemente un tuit de Donald Trump donde habla de la Reserva Federal de la semana pasada. ¿Qué comentario ha hecho sobre la Reserva Federal Donald Trump? Y por último, la Fed arrasará sus ahorros, los tuyos, tus ahorros. La Reserva Federal arrasará tus ahorros. Y con eso arrancamos, ¿vale? Bien, el primer artículo, que además lo publicaba la BBC, es la extrema derecha del AfD, AfD, que sería Alternative for Deutschland, o Alternativa por Alemania, sobrepasa al partido de Merkel, el CDU, ¿vale? Y dice: un partido de extrema derecha ha derrotado al partido de centro derecha de la canciller alemana Merkel. En el tercer lugar, en una elección regional, Alternative for Germany ganó alrededor del 23% contra el 22% de los demócratas cristianos de Merkel. Es decir, que ha sobrepasado, ha superado en votación en esta zona de Alemania Oriental la votación que tenía el partido de Merkel. Un estado en la antigua Alemania Oriental. La AfD más que duplicó su voto, desde 10,6% hace 5 años hasta la actualidad de 23% de voto que ha logrado, ¿vale? Uno de sus socios de la coalición, los socialdemócratas del SPD, vio su apoyo desmoronarse del 12,8% al 8%, según las encuestas, mientras que su socio, los verdes, mantuvo su apoyo en aproximadamente el 5%. En una bofetada tanto para el CDU como para el SPD, que el gobierno de Alemania, que gobiernan Alemania juntos, el AfD se fundó en 2013 como partido anti-europeo, quedaos con esto, pero cambió drásticamente su enfoque hacia la inmigración y hacia el Islam, generando apoyo durante la crisis migratoria de 2015. Es decir, que es en parte los procesos migratorios que ha tenido Europa los que han aupado a este partido. No es una excepción, en otros países de Europa o en otras zonas de Europa también se ha visto reforzado este tipo de partidos por los movimientos migratorios. Es el caso, por ejemplo, de Italia o Liga Norte. Y que además estos partidos pues no son partidos moderados, sino que son partidos que literalmente tienen posturas fuertes y claras contra esa pérdida de soberanía que establecen los Estados-nación, la Unión Europea, ¿vale? Su líder en Turingia, el exprofesor de historia Bogren Hock, dijo el domingo: el sol está saliendo por encima del este y pronto dejaremos que brille sobre toda Alemania, ¿vale? Suena a frase también profética, ¿no? Estas de
la Segunda Guerra Mundial. Parece como que ha habido un nuevo amanecer, ¿no? El sol está saliendo por encima del este y pronto dejaremos que brille sobre todo Alemania, ¿vale? La izquierda lidera el gobierno. Bodo Ramelov, quien se convirtió en el primer premier estatal de Link en 2014 en Turingia, dijo al canal ARD de Alemania que se vio claramente fortalecido. Pero mientras que Link está en camino de aumentar su apoyo del 28,2 al 29, es posible que no pueda reunir suficientes asientos para formar una coalición de izquierda debido a las pérdidas sufridas por el SPD. Es decir, que el partido que ha ganado es un partido de izquierda, pero que probablemente no tenga socios con los que formar un gobierno por la pérdida de peso que ha tenido el partido centroizquierda socialdemócrata en Alemania, ¿vale? Por lo tanto, la tónica que impera en este escenario en Europa es que los partidos populistas o de corte nacionalista que se rebelan contra la Unión Europea también surgen en el país más europeísta que existía hasta la fecha, el ortodoxo país que ha establecido prácticamente las reglas financieras de toda Europa, que es Alemania, ¿vale? Aquí es donde ha surgido esto. Así que es interesante el dato. Intento de elecciones generales. Lo primero es el comentario por Twitter que ha lanzado Donald Tusk, en el que dice: The UA27 has agreed that it will accept the UK request for Brexit extension until 31st of January 2020, que es la Europa de los 27 ha acordado que se aceptará la solicitud de extensión del Brexit hasta el 31 de enero de 2020. La decisión is expected to be formalized through a written procedure. Se espera que la decisión se formalice mediante un procedimiento por escrito, ¿vale? Y ahora viene la noticia de la más fresca sobre esta tarde, de qué pasa con esto, ¿vale? Qué pasa también al respecto con la libra, porque va a depender mucho. El euro-libra lo he traído el lunes pasado en el reporte gráfico, es decir, ayer, en el reporte gráfico, donde podemos ver que está en zonas muy, muy atractivas, ese 0,86 en euro-libra, que nos da probablemente zonas de compra interesantes. Pero vamos a entrar al detalle porque es lo que realmente calienta la libra, este tipo de noticia. El jefe del gobierno de Reino Unido, Boris Johnson, perdió por tercera vez una moción parlamentaria que reclama el apoyo de la Cámara Baja para adelantar las elecciones generales. Un total de 299 diputados votaron a favor de la propuesta, por debajo del mínimo de 2/3 de la Cámara, 434, necesarios para sacar adelante esta propuesta bajo la ley de las legislaturas fijas. La moción no ha alcanzado la mayoría requerida, confirmó el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow. El dirigente conservador ofreció, en esta ocasión, abrir las urnas el 12 de diciembre, después de que los legisladores hayan revisado y quizá ratificado el acuerdo del Brexit, que el Consejo Europeo aprobó este mes. Hay una extendida percepción de que este Parlamento ha agotado su tiempo. No creo que la Cámara sea capaz de ejecutar las prioridades de la gente, argumentó Johnson durante el debate en los comunes esta misma tarde, bueno, la tarde del propio lunes, ¿vale? El primer ministro gobierna en minoría y ha perdido casi todas las votaciones de los comunes, excepto en la crucial primera lectura de la ley del Brexit. Después de su última derrota, confirmó que su gobierno retomará la batalla del adelanto electoral del 30 de octubre. De una forma u otra debemos proceder a las elecciones, clamó el primer ministro en la Cámara. Esta propuesta partió originalmente, atentos, partió de los liberaldemócratas que decidieron aparcar su objetivo prioritario de convocar un segundo referéndum, que aquí estaría el núcleo fuerte de los laboristas, como si fuese el Partido Socialista Británico, ¿vale? Convocar un segundo referéndum sobre la Unión Europea y postular, en cambio, por adelantar las generales al 9 de diciembre. Es decir, que podían dejar de lado esa petición de un segundo referéndum. Ya se hizo uno, se votó lo que se votó. Pero esta gente consigue votos o se alimenta electoralmente de la promesa de que se haría un segundo referéndum, ¿vale? Pero dicen, bueno, podemos sacrificar eso si a cambio se convocasen elecciones para el 9 de diciembre. En este caso, el Partido Conservador Británico pide para el 12 y es rechazada la propuesta. 3 días antes de la fecha preferida por el Ejecutivo Conservador, el Partido Nacionalista Escocés, el SNP, por sus siglas en inglés, apoya esta opción que contempla abrir los colegios electorales antes de que los parlamentos tengan la oportunidad de ratificar el acuerdo. Bien, eso es un poco la situación actual de Reino Unido y la Unión Europea. Al menos parece que llega a buen puerto la historia. El Brexit, no os olvidéis, vuelvo para atrás para que no leáis demasiado lo que voy a contar todavía sobre Richards y sobre la Reserva Federal, ¿vale? Decía, sobre la China comunista. Decía, hasta aquí
el catalizador que puede ser todo esto es que una solución en el tema Brexit, tanto una solución en el tema Brexit como una solución en el tema de guerra comercial entre Trump, Estados Unidos y China, son los factores que podrían hacer lo que he llamado ese truco de magia. Es decir, que muy probablemente vamos a ver nuevos máximos en las bolsas mundiales y será una especie de mejoría repentina, sorpresiva para muchos, y que antecede realmente, es la sala que antecede realmente al escenario final, que será esa corrección total cuando lleguemos a una proyección completa de tercer impulso en el SP500, ¿vale? Pero bueno, esto podéis ver el vídeo de gráficos donde saco el SP500 y entenderéis exactamente qué proyección hablo y qué nivel de precios tengo fijado como zonas en las que de alcanzarse podemos empezar a ver que es ahí donde puede estar el origen de una corrección bajista generalizada en el mercado. Si es que esto no se mantiene levitando, ¿vale? Flotando durante mucho más tiempo. Bien, ahora sí, pasemos directamente a leer el artículo de Jim Richards, donde dice: la China comunista pensó que podría imitar al capitalismo. Dice: la palabra clave aquí es imitar. El Partido Comunista de China pensó que podía refinarlo y controlarlo, pero está resultando que los mercados tienen una mente propia, pero el imperio contraatacará. Tienen un enorme arsenal de herramientas que pueden usar para tratar de combatir esta burbuja. Dice: al final todas las burbujas explotan. Espero que esto disminuya aproximadamente entre un 70 y un 80% antes de que siga su curso, pero las burbujas nunca bajan en línea recta. Esto podría tomar varios años o podría haber manifestaciones mientras tanto. Necesitan reducir la tasa de interés, reducir los requisitos de reservas y abaratar el yuan. Está hablando de la situación actual de China, de esa ralentización de la producción industrial china y del miedo que no es de ahora, solo que ahora se hace mucho más manifiesto, no es de ahora sino de muchos años atrás ya, de que un proceso recesivo en la segunda mayor economía del mundo, que es China, provoque evidentemente un descarrilamiento de toda la economía global, ¿vale? Un frenazo en una economía tan grande como esta puede producir consecuencias que son difíciles de prever actualmente, ¿vale? Su peso, ya lo comentamos aquí en Brújula de Mercado en su momento hace un par de años, el propio FMI hablaba de que el peso que tenía China en la economía mundial sorpresivamente se había incrementado mucho más de lo esperado, es decir, que mientras que cabía esperar que el peso en el PIB mundial de China fuese de X%, había incrementado proporcionalmente bastante más su peso en la economía global de lo que se había previsto, ¿vale? Y por eso dice: vender sus reservas, usarlas para apuntalar sus mercados. Hay mucho que pueden hacer, pero esto va a ser difícil. Fíjate que lo que Richards comenta aquí, reducir la tasa de interés, reducir los requisitos de reservas, abaratar la moneda, vender sus reservas, usarlas para apuntalar sus mercados, es algo que muchos países occidentales ya han hecho. Es algo que ya hemos visto que ocurre, ¿vale? Incluso el propio Donald Trump trata de pedir estas medidas para Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, ¿vale? Sin embargo, esto tiene implicaciones, tiene lo que el FMI llama efectos indirectos. Y aquí viene el tema. Si tienen que vender sus reservas para recaudar fondos para rescatar a su propio mercado, es decir, esto por ejemplo año 2014, el caso que he comentado más de una vez, el crudo se desploma en el año 2014, finales de 2014 se desploma el precio del petróleo, la balanza de pagos de Rusia depende principalmente de la venta de hidrocarburo, de la venta de crudo, de petróleo, derivados, etcétera, y automáticamente la moneda rusa, el rublo, se empieza a desplomar. Para poder mantener a flote su mercado financiero, su equilibrio financiero, Rusia lo que empieza a hacer es quemar, utilizar las reservas que tiene de dólares para comprar en el mercado internacional rublos, impidiendo que su precio caiga, ¿vale? Y es de esto de lo que está hablando aquí. O sea, este tipo de maniobras son de sentido común dentro de los bancos centrales de cada país o de cada zona económica cuando su moneda empieza a desplomarse o cuando empieza a tener fuga de capitales. Pero en este caso él lo vuelve a recordar, ¿vale? Dice, si tienen que vender sus reservas para recaudar fondos para rescatar a su mercado, ¿qué están vendiendo? Bonos norteamericanos. ¿Os acordáis que esa dicen que es el arma nuclear de China? No es su ejército, sino que son los bonos de renta fija de Estados Unidos, la propia deuda americana, que de venderla a un precio no muy atractivo podrían provocar un tsunami, podrían golpear directamente, ¿vale?, la cotización de la deuda americana y hacerla mucho daño, ¿vale? Eso ejerce una presión al alza sobre la tasa de interés en Estados Unidos. Ahora la tendencia en la tasa de interés probablemente haya bajado debido a la deflación, pero a corto plazo esto hará que el dólar sea aún más fuerte y empeore la deflación, porque como hemos dicho, a medida que se ponga peor el escenario, lo que ocurrirá es que el propio dólar se encarecerá más en la medida en que se demande más su producto, ¿vale? O su propio activo. Por cierto, todo lo que está sucediendo en China comenzó con la Reserva Federal.
fueron a través de una misión kamikaze, como la llamó, hablando de aumentar las tasas durante todo el año. La economía se estaba ralentizando visiblemente, la deflación tenía ventaja. ¿Por qué demonios Janet Yellen habla de aumentar las tasas? Fíjate que aquí Jim Richards coincide muchísimo con Donald Trump. Porque Donald Trump, en un tuit que vamos a poner a continuación, dice prácticamente lo que está diciendo este señor aquí, ¿vale? Está diciendo que a cuento de que subían la tasa de interés, a cuento de que, como lo ha llamado él, misión kamikaze, ¿vale? Misión kamikaze, a través de una misión kamikaze, subir tipos de interés, pudiendo provocar una recesión. Lo que pasa es que Donald Trump está a los mandos de la nave, o sea, es el que la conduce y evidentemente lo que quiere es droga barata, o sea, que se ponga mucha liquidez en la economía para que esto tire, ¿vale? Acordaos que durante las elecciones de Estados Unidos, las del año 2016, Donald Trump llegó a decir incluso que la Reserva Federal trabajaba para los demócratas porque no tocaba la tasa de interés por riesgo de que al subir la tasa de interés provocase una corrección de los mercados y eso hiciese que los demócratas no perdiesen votos al estar de elecciones en Estados Unidos con la bolsa americana cayendo, ¿vale? Habría provocado ya malos pensamientos en el público inversor en Estados Unidos. Joder, pues si la bolsa americana se está hundiendo, será que Obama no lo ha hecho muy bien, ¿no? Y esto era un poquito la postura que mantenía Donald Trump, que por eso la Reserva Federal no intervenía. Y dice, pero mientras China estuviera vinculada, nuestra deflación se convirtió en una deflación, en su deflación, porque como China, acordaos que incluso ha emitido su propia deuda en dólares, se ha vinculado con el dólar. Es la mayor reserva de dólares prácticamente del mundo. El mayor tenor de renta fija norteamericana, por lo tanto, también dólares, porque al tener bono americano lo tienes en nominativo en dólares, así que posees indirectamente dólares también con esto. Pero es que además emitía su propia deuda China en dólares también. O sea que se vincula, va a muerte con el dólar, se vincula 100% al dólar. Que el dólar cae, vale menos su deuda, o sea, tiene que pagar menos deuda. Que el dólar sube, bueno, tengo deuda norteamericana, por lo tanto la tasa de interés es más alta y por lo tanto me pagan mejor el bono, ¿vale? Así que no, está bastante cubierto, es lo que llaman un hedging entre los que operáis, ¿vale? Y a ver, dice, estuviera vinculada, nuestra deflación se convirtió, los estaban matando. Así que rompieron la clavija, pero luego los mercados se están derrumbando, por lo que todas estas cosas están conectadas. No es que China cause nuestros problemas, los problemas realmente comenzaron aquí. Fueron a China y ahora están regresando, es decir, que todos están conectados. Y aquí viene el comentario de Donald Trump. Dice, The Federal Reserve is directly in his duties and it doesn't lower the rate uneven. Ideally simulated. Vale, dice la Reserva Federal está excediéndose en sus deberes, que debería bajar la tasa de interés o incluso, idealmente, estimular la economía. Es decir, no solamente bajar la tasa de interés, sino incluso generar estímulo, que sería lo que se entiende por una QE, un quantitative easing, una expansión cuantitativa que genere estímulo. ¿Vale? Dice, echa un vistazo alrededor del mundo a nuestros competidores. Alemania y otros están realmente siendo pagados por prestar dinero. Y dice, la Reserva Federal estaba muy lejos de esto, de esta subida de tipos de interés and way too slow to cut it. Y demasiado lento para cortarlos, ¿vale? Se apresuró demasiado, quiere decir, en subir tipos y tardó demasiado en bajarlos. Eso es lo que ha hecho Donald Trump. Y nuestros competidores alrededor del mundo tienen tasa de interés negativa. Fíjate en eso, ¿vale? Compáralo con nosotros. Somos los más tontos, ¿vale? Tendríamos que estar haciendo esto. Es la postura de Donald Trump, ¿vale? Aparte de decir eso, que la Reserva Federal, pues eso, no cumplió con lo que es sus deberes, que además no solamente tendrían que bajar tipos, sino generar estímulo monetario, que es dar a la máquina, imprimir más dólares y volver a crear el escenario perfecto para que los mercados sigan flotando en ese limbo en el que hemos llegado de máximos. Os lo recuerdo, máximos históricos en renta variable en los mercados, en los activos financieros, la economía financiera llega de nuevo a máximos históricos, porque es lo que está ocurriendo hoy. Hoy en día, esta semana mismo, estamos ante nuevos máximos, pero la economía real no ha experimentado máximos. La economía real no ha alcanzado, no ha recuperado los niveles previos a la crisis de 2008. Y eso está ahí, nadie puede discutírtelo, ¿vale?
La Fed arrasará tus ahorros. Esto es el artículo que he traído de Economic Prints, que es a su vez un extracto que también han sacado de Zero Hedge y que el autor está a través de M. Gordon, ¿vale? La economía estadounidense casi ha completado su 125 mes consecutivo de expansión ininterrumpida. Esto marca el periodo de crecimiento más largo en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. El segundo más largo fue el periodo de 120 meses entre marzo de 1991 y marzo de 2001. Pero, ¿qué tipo de recuperación ha sido realmente? En general, esta expansión económica ha sido un fracaso absoluto para los trabajadores y los asalariados. Aquí se va a poner bastante socialista y reivindicativo este tipo. La intervención de la Reserva Federal en los mercados de crédito, incluidos CIRP y la QE, por cierto, si me escuchase decir lo que acabo de decir, se enfadaría porque es un tipo que aboga bastante por la libertad de los mercados, ¿vale? Infló las tendencias de acciones, bonos y bienes raíces de los ricos. Todos los demás quedaron atrás, es decir, las medidas de estímulo que se aplicaron hicieron que muchos activos financieros se inflasen. Lo que ha hecho ha sido apuntalar los activos financieros que están en los balances de los bancos y en todo caso quizá de algunos fondos o patrimonios familiares, ¿vale? Pero desde luego no de la clase media, del ahorrador o inversor como tú y como yo. Por eso dice, infló las tendencias de acciones, bonos y bienes raíces de los ricos. Todos los demás quedaron atrás. De hecho, aproximadamente el 52% del crecimiento total de los ingresos reales por familia entre 2009 y 2015 se destinó al top del 1% de las familias, es decir, los más ricos. Y según los propios datos de la Reserva Federal, el 1% superior aumentó su patrimonio neto un total de 21 billones entre el año 89 y el año 2018, mientras que el patrimonio neto del 50% inferior disminuyó en 900.000 millones durante el mismo periodo. En resumen, la desigualdad de riqueza se ha ampliado al extremo. Sin lugar a dudas, los precios de los activos financieros se habrían derrumbado hace mucho tiempo y habrían entregado a la economía un saldo ajustado por el mercado. Es decir, de haberse hecho un ajuste como el que dictaba el propio mercado, habría habido una corrección muy dura en la economía global, una recesión mucho más dura que la que vimos en 2008-2009, pero al menos habría descontado un equilibrio justo de mercado en el que la clase media probablemente hubiese conseguido ajustarse. Y quiero decir ajustarse a que habría podido, por ejemplo, un desplome de los bienes inmobiliarios, habría matado los balances de los bancos, que principalmente estaban apuntalados en esa burbuja inmobiliaria. Al caer los precios de los inmuebles, habría golpeado fuertemente los balances de los bancos, habría habido sin duda alguna más quiebras bancarias, pero es que si son ineficientes, si realmente han gestionado mal el crédito, debería ser así como ocurriese, eso debería corregirse, ¿no? Y entonces, muy probablemente el resultado final, después de un superajuste económico de alto coste social, ¿vale? Habría paro, habría bastante resentimiento económico, pero después de eso a lo mejor habría reactivado la inversión, porque después de todo ese ajuste del precio de la vivienda, que ya estaría bastante más bajo, podría volver a ser atractivo para el ahorrador o para la clase media, ¿vale? Dice, si en la intervención de la Reserva Federal, vale, decía, habría entregado a la economía un saldo ajustado por el mercado sin la intervención de la Reserva Federal. De no haberse producido la intervención de la Fed, habría habido un ajuste de mercado. Duro sí, pero habría habido un ajuste de mercado. Sin embargo, la Fed está decidida a levitar los mercados indefinidamente. Solo esta semana, por ejemplo, la Reserva Federal anunció que aumentará sus operaciones temporales de depósito durante la noche a 120.000 millones por día. No pregunte de dónde obtiene la Fed estos dólares de 120.000 millones para prestar a los grandes bancos cada día. En el año 2019, esa pregunta se considera descortés. Vayamos al grano. La economía de Estados Unidos se está desacelerando. La producción manufacturera, medida por la Reserva Federal, ha disminuido en 2 trimestres consecutivos, lo que indica que la fabricación está oficialmente en recesión. Las ventas de automóviles también disminuyeron en septiembre. Al mismo tiempo, la Fed está inyectando gas monetario caliente en los mercados financieros. Por lo tanto, a medida que la economía se desacelera, los extremos entre los mercados financieros y la vida real, los extremos, repito, los extremos entre los mercados financieros y la vida real se volverán cada vez más exagerados y peligrosos. La Fed, en efecto, está convirtiendo los mercados financieros en un pasto seco. Solo una chispa, en forma de explosión de préstamo apalancado,
un impago de un banco extranjero o de presión geopolítica, todo se conflagrará como un viento arrasador. Las políticas de tierra arrasada de la Reserva Federal quemarán la economía y transformarán sus ahorros de vida en cenizas. Bueno, es un mensaje bastante apocalíptico, pero nos pinta la imagen de cómo podría ser la mayor de todas las burbujas financieras que jamás se ha producido nunca, cuando estamos en récords mundiales históricos de deuda y de oferta monetaria. Es decir, jamás se ha hecho una inyección tan gigantesca y monstruosa de oferta monetaria como la actual. Jamás se ha llegado a un déficit de 21 trillones como el que decíamos de nuevo techo fiscal. Jamás se han alcanzado los niveles de deuda nominativos actuales. Sí se han alcanzado niveles con respecto al Producto Interior Bruto parecidos antes. Y tampoco es una buena noticia, porque cuando se han alcanzado niveles parecidos de deuda sobre el Producto Interior Bruto norteamericano, ha sido justo la antesala de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el reporte de esta semana, reflexivo, y que no os haya asustado demasiado, ¿vale? Espero que durmáis bien por la noche después de oír estas cosas, porque todo tiene su moraleja. Más vale que estemos prevenidos, que sepamos reconocer esto, y precisamente cuanta más gente entiende lo que está ocurriendo, quizá más probabilidades tenemos de que surjan nuevas ideas para un desarrollo que estoy seguro que vendrá en un futuro de esa economía 3.0, que será muy probablemente una economía mucho más libre, autogestionada, entre individuos y entre agentes económicos, sin la intervención parasitaria de otro tipo de miembros de economía que realmente no producen y que nos están generando este tipo de distorsiones, ¿vale? Hablo de bancos centrales, etcétera. Bueno, nos vemos en el siguiente video reporte, ¿vale? Cuidaos, chao.